Hola, en este momento tan delicado de esta pandemia hemos sentido la necesidad de ponernos en contacto con vosotros. Todo está pasando muy rápido, no lo vimos venir y para cuando quisimos darnos cuenta estábamos confinados en nuestras casas. Lo primero que quiero deciros es que nos sentimos unidos y unidas al dolor y al sufrimiento de todas las personas que han perdido un familiar. Por ello os enviamos nuestro más sentido pésame. También quiero dar las gracias a toda la ciudadanía por quedaros en casa. Es difícil parar en seco nuestras vidas, pero es la única manera. El hecho de que todos hayamos respondido de esta manera es de admirar. Quiero dar las gracias también a los trabajadores del Ayuntamiento de Burlada y a la representación sindical y a mis compañeros y compañeras de la corporación. En cierta medida, estoy segura de que este es el sentir de todo el Ayuntamiento. Esto va a pasar. Aún es pronto para decir cuándo, pero va a pasar. Cuando apenas lo esperemos, podremos volver a nuestra rutina. Con calma y escalonadamente volveremos a la normalidad y entonces valoraremos los pequeños detalles. La reflexión que quiero compartir con vosotros es que no estamos solos, nos tenemos unos a otros y eso nos hemos dado cuenta en todas las muestras de apoyo y agradecimiento que hemos vivido. El Ayuntamiento de Burlada, dentro de sus competencias, está trabajando sin descanso para intentar que vuestra vida sea un poco más amable y segura y así poder colaborar en todo aquello que sea necesario. Por eso, la Junta de Portavoces ha tomado sus primeras decisiones tributarias, que son las siguientes. La primera de ellas es aplazar el impuesto de circulación y la contribución urbana hasta el día 10 de mayo. Aquellas personas que necesiten un aplazamiento mayor deberán solicitarlo y se les aplazará hasta el 15 de noviembre. De la misma manera, el segundo pago de estos impuestos serán en los primeros días de enero del 2021. Hemos decidido no girar las tasas de las piscinas y de la guardería a partir de abril, no cobrar las tasas de las terrazas de los bares mientras estos están cerrados y devolver de oficio todos aquellos precios públicos de los servicios municipales que no podamos seguir prestando por el COVID-19. De esta manera, de la misma manera, os comunico que estamos trabajando en medidas que puedan ayudar a las familias y a los comerciantes. Y a continuación, mis compañeros de grupo os van a comentar una idea principal que puede ser de vuestro interés en relación a todo el paquete de medidas que estamos prestando por vuestro bienestar. Muchas gracias. Desde Juventud del Ayuntamiento de Burlada seguimos ahí. El COVID-19 no nos ha parado. Y aunque el Gaztelecu esté cerrado, seguimos trabajando desde casa. Las asesorías continúan activas y todos los días a las 6 de la tarde en el perfil de Instagram te retamos con diferentes challenges y retos mentales. Así que síguenos y si no lo haces, búscanos. Desde el Patronato de Deportes queremos daros las gracias a todos los usuarios por la comprensión que habéis tenido ante esta situación y comentaros que vamos a devolver las tasas durante este tiempo. Así que quédate en casa, etxean geratu zaitez. Hola, desde el Departamento de Obras de Limpieza y Medio Ambiente hemos unificado todos los servicios para dar un servicio los 7 días a la semana. Con esta acción queremos garantizar la limpieza y desinfección de nuestras calles. Todos los días estamos limpiando las zonas más vulnerables, como establecimientos de alimentación, residencias, centros de salud, paradas de autobús, cajeros y kioscos. También con la nueva adquisición de una nueva mochila, que por sus muchas características y modo de uso y amplio desarrollo para aplicación de productos de COVID-19. En limpieza de interiores estamos desinfectando las dependencias que se usan a diario, como Policía Municipal y otros servicios. Recalcar que estamos desinfectando las zonas de parques y preparando Burlada para cuando podamos empezar a movernos. Me gustaría aprovechar este momento para sensibilizaros a todos que es muy importante que Burlada esté limpia, ahora más que nunca. Y eso no es solo la labor de limpiar, también la de no ensuciarla, y en que podéis ayudarnos todos. Me gustaría también que por favor que intentásemos todos tener cuidado con las colillas, guantes, mascarillas y las cacas de los perros, que nos cuesta mucho limpiar. Ya por último, deciros que Policía Municipal está repartiendo mascarillas a aquellas personas que se desplazan a sus centros de trabajo. A medida que podamos salir a la calle, seguiremos repartiendo mascarillas. Os iremos informando por medio de la web del Ayuntamiento de cómo vamos a proceder a su entrega. En estos días de confinamiento, desde el Ayuntamiento de Burlada, queremos apoyar al comercio de nuestro pueblo y ser un nexo de unión entre los comerciantes y los ciudadanos. Para ello, en la página web del Ayuntamiento publicaremos los horarios de apertura y el servicio de reparto a domicilio de los comercios, con el fin de facilitar el día a día de los vecinos de Burlada. También
Queremos estar con todas aquellas mujeres que puedan estar padeciendo cualquier situación de violencia durante el estado de alarma. Para ello, hemos ampliado el horario de atención por teléfono, correo y WhatsApp. No dudéis en contactarnos en el teléfono 689-132-711 o en el mail igualdad@burlada.es. También hemos actualizado la web municipal, incluyendo todas las medidas que las diferentes administraciones han puesto en marcha para garantizar la seguridad y atención a las mujeres durante el confinamiento, y creado una cuenta de Instagram llamada Ayuntamiento Burlada Violencia, con recomendaciones para las víctimas y la ciudadanía, y que da la posibilidad de contactar por mensaje privado con la técnica de igualdad. Pedimos la colaboración y la implicación ciudadana para que actúe si ve o escucha algo. Entre todos podemos ayudar. Queremos, asimismo, especialmente apoyar desde el Ayuntamiento en estos momentos difíciles a todos nuestros vecinos, independientemente de su país de origen, que se encuentran en una situación desfavorecida. Para ellos, pedimos que contactéis con el área de diversidad del Ayuntamiento, por WhatsApp en el teléfono 676-787-212. Desde allí atenderemos vuestros problemas y os pondremos en contacto con los recursos adecuados. Esta pandemia nos ha sorprendido y ha encontrado a algunas personas en situación de vulnerabilidad. Desde el Centro Municipal de Servicios Sociales de Burlada, seguimos prestando servicio de manera presencial, priorizando la atención por teléfono y por correo electrónico. De esa manera, te podrán asesorar sobre los recursos que te puedan corresponder, valorando tu situación individual. Gracias a la coordinación con la Policía Municipal, somos capaces de detectar necesidades las 24 horas del día. Quiero agradecer las iniciativas ciudadanas voluntarias que se han ofrecido para ayudar en labores diarias como hacer la compra o ir a la farmacia, ayudar a esas personas mayores o personas de riesgo que no pueden salir de casa durante estos días. Y como no, quiero agradecer también a las personas que de manera individual muestran su preocupación y su cercanía hacia las personas con las que viven. Eso sí, siempre manteniendo la distancia de seguridad y todas las normas a las que nos obliga este virus. Desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada seguiremos prestando servicio, atendiendo a las necesidades que surjan, pero para eso te necesitamos. Juntos saldremos. Gracias. Gracias a todos los trabajadores de primera línea, que nos procuráis alimentación, que nos procuráis limpieza. Gracias a la mayoría ciudadana de Burlada que cumple con las recomendaciones del estado de alarma, que se cuida y que nos cuida. Gracias a todo el voluntariado organizado y espontáneo y a todas aquellas personas solidarias que lo único que han querido es ayudar. Gracias a todo el ayuntamiento, a los políticos y a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que lo que quieren es sumar. Gracias en especial a los niños y niñas, desde los más pequeños hasta los mayores, que están siendo un ejemplo para nosotros. Gracias a todo aquel que nos acompaña virtualmente. Y me quiero acordar también de aquel que ha sufrido o que sufre en soledad. Ojalá cuanto antes le podamos reconfortar o recordar. Nos vemos pronto. Es que ricasco.